La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola jóvenes, es un agrado saludarle nuevamente. Soy la profesora Rosana Rojas del Liceo Fernando Aristía y nuevamente vamos a trabajar una clase de lengua y literatura de primero medio. En esta ocasión vamos a trabajar con el siguiente objetivo, con analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa. Esta actividad, esto de comprender y analizar, tú ya lo has visto en otros textos, pero el de hoy es el texto con finalidad argumentativa, por lo tanto acá hay un concepto que vamos a trabajar hoy día. Para lograr este objetivo tenemos que comprender y evaluar textos argumentativos, que ya lo habíamos dicho, pero conociendo sus características e identificando sus principales elementos. Estos conceptos y estas actividades tú los vas a encontrar en la segunda unidad de tu texto de estudio, ¿bien? Entonces, poner atención para los conceptos que vamos a trabajar, lo vamos a hacer de manera simple para que puedas ir entendiendo y considerando siempre que la actividad que tú debes realizar es analizar textos escritos. Vamos a comenzar esta clase con un breve video de una situación que seguramente para ti es muy familiar y te voy a invitar a que la mires con mucho cuidado y con mucha atención. Boulevard Bar. ¡Súper! ¡Tengo una calle! Oye, Simpson, ¿vas a robarte nuestro letrero? Sí, si un letrero tiene tu nombre, puedes llevártelo y la policía no podrá hacer nada. Está en la sexta enmienda o algo así. Bueno, ese letrero se vería bien escondido debajo de mi cama. A eso le llamo yo saber convencer. Oye, Milhouse, está de moda andar en bicicleta con los ojos cerrados. ¡Yo sé hacerlo! Ya me voy. Clase de sinagoga. Yamuja kataina la. La situación que tú acabas de ver es como aquella en la que participas diariamente y constantemente, que es una situación de argumentación. La argumentación tú la trabajas, eres ya siendo emisor o receptor en tu casa, en tu vida cotidiana, con tus amigos y sobre todo en el colegio. Y es lo que te van a pedir ahora, que tú puedas analizar, comprender, ¿cierto? Y sobre todo evaluar este tipo de texto. Pero veamos qué pasa con la situación que acabamos de ver. Te preguntarás qué es argumentar. Si lo aplicamos y analizamos este breve texto audiovisual, tenemos como emisores a los amigos de Bart. Tienen una intención. Esta intención es convencer. ¿A quién? Al receptor, que en esta ocasión es Bart Simpson. ¿Bien? ¿De qué lo quieren convencer? Según lo que tú has visto. De que se lleve, de que se robe el letrero. Pero eso no es suficiente, el tener la intención, tenemos que convencernos. Por eso la importancia de la frase que dice uno de los amigos de Bart es, a eso le llamo yo saber convencer. ¿Cómo lo convencen? Mira, le dicen que el letrero tiene su nombre, le dicen que la policía no podrá hacer nada y le dicen también que el llevarse el letrero está permitido en la sexta enmienda. Con estos argumentos, los amigos convencen a Bart y ellos logran su objetivo, que es convencerlo. Ahí tenemos analizada una muy simple situación argumentativa, que es lo que tú deberás aplicar en los textos con los que te enfrentes en tus clases o en tu situación de ciudadano común y corriente. ¿Bien? Ya viste. Y aquí tenemos la característica de los textos argumentativos. Hay un emisor que tiene una intención. Esta intención es convencer o persuadir. ¿A quién? Al receptor. Cuando tenemos esta situación, nosotros decimos que estamos frente a una situación de argumentación. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta breve clase.
¿Cuáles son los textos argumentativos o cuáles son los elementos que debe tener un texto argumentativo? Primero, debe haber un tema polémico. Tienes que entender que un tema polémico se refiere a aquellos temas que generan más de una opinión, que no todos pueden estar de acuerdo con una sola, sino que cada persona tiene su propia opinión al respecto. Ese es un tema polémico. Sobre este tema debe haber una tesis. Y esta tesis no puede ir sola, no puedo yo tener solamente la intención de convencer de mi opinión o de mi punto de vista, tengo que afirmarlo, como te decía adelante, en argumentos, y tenemos acá que el punto de vista va a ser mi tesis, mi punto de vista como emisor, tu punto de vista como emisor, y eso va a estar sustentado en razones, en los por qué debemos creer o convencernos de una tesis que nos están presentando. Bien, entonces la tesis, te repito, es el punto de vista, es la opinión del emisor, y los argumentos van a ser las razones que te da ese mismo emisor para convencerte de su punto de vista. A ti te van a pedir en las clases que analices textos. Nosotros vamos a leer uno, es breve, así que no te preocupes. Dice, la existencia de los bosques tropicales está en peligro. Eso lo sabemos, ¿cierto? Aunque a diario nos beneficiamos de su existencia por su aportación de oxígeno y por la variedad de especies, también a diario contribuimos a su destrucción. No todos somos conscientes de lo que hacemos, pero lamentablemente algunos sí lo son. Los habitantes de los países desarrollados estimulan la explotación abusiva del bosque tropical con su demanda de maderas especiales. Echemos una mirada a nuestra propia casa. Probablemente tiene suelo de parqué, bonitos muebles, armarios y otros objetos que están hechos de maderas tropicales. Pero el precio que pagamos por nuestro suelo de parqué no refleja todos los costes de su producción, especialmente los costes a largo plazo de la deforestación en áreas remotas como África Occidental y Borneo. Así pues, todos nosotros contribuimos con nuestro estilo de vida consumista a la desaparición del bosque tropical. Estás en presencia de un texto argumentativo. Tu objetivo es analizarlo, y para analizarlo primero tienes que comprenderlo. ¿Cómo vas a analizar un texto argumentativo? Primero, identificando la tesis o el punto de vista. ¿Qué dijimos de la tesis o el punto de vista? Que es la opinión, ¿cierto? Va a ser el elemento central del texto. Y tú te vas a dar cuenta, tú deberías darte cuenta, porque es la idea principal, porque presenta una proposición, una idea polémica, e insisto, polémica es que probablemente tú como receptor estés o no estés de acuerdo, y porque te debes preguntar, ¿de qué me quieren convencer? Cuando tú identificas esto, cuando tú puedes responder esto, entonces habrás identificado la tesis. El otro elemento son los argumentos. ¿Cómo los vas a reconocer? Son los que apoyan la tesis, los que la defienden. Entonces repetimos acá, los argumentos son las ideas que apoyan o defienden el punto de vista. ¿Y qué te vas a preguntar? ¿Cuáles son las razones que me dan para convencerme de ese punto de vista? Como delante vimos un texto argumentativo, acá lo vamos a analizar. Dice, la existencia de los bosques tropicales está en peligro, eso lo decíamos delante también, eso lo sabemos, aunque a diario nos beneficiamos de su existencia por su aportación de oxígeno y por la variedad de especies, eso también es un hecho, es así. Pero dice, también a diario contribuimos a su destrucción. Tú podrías estar no de acuerdo y decir, yo no tengo nada que ver con la destrucción de los bosques. Por lo tanto, ahí tenemos presentada la tesis, esa es la idea principal del texto. De eso nos quieren convencer. Dice después, no todos somos conscientes de que lo hacemos, pero lamentablemente algunos sí lo son. Los habitantes de los países desarrollados estimulan la explotación abusiva del bosque tropical con su demanda de maderas especiales. ¿Ves? Ahí te están diciendo por qué nosotros somos parte de esta contribución a la destrucción de los bosques. Más adelante nos dicen, echemos una mirada a nuestra propia casa. Probablemente tiene suelo de parqué, bonitos muebles,
armarios y otros objetos que están hechos de maderas tropicales. Pero el precio que pagamos por nuestro suelo de parqué no refleja todos los costes de su producción, especialmente los costes a largo plazo de la deforestación en áreas remotas como África Occidental y Borneo. ¿Qué nos dicen ahí? ¿Por qué nosotros contribuimos a la destrucción de los bosques? Y entonces ahí tenemos los argumentos, ¿ya? Ideas que defienden la tesis. El último párrafo del texto dice: así pues, todos nosotros contribuimos con nuestro estilo de vida consumista a la desaparición del bosque tropical. Nos repiten, con otras palabras, la tesis presentada al inicio y eso va a ser la conclusión. Ese es el análisis de un texto argumentativo. Eso es lo que te piden a ti en las clases del lenguaje y lo que tú deberías hacer como lector habitual de este tipo de textos. Para que te quede más claro todavía o para que se te haga más fácil el reconocimiento de la tesis, conviene recordar, porque esto lo has visto anteriormente, la diferencia entre hecho y opinión. Recuerda, la opinión siempre va a ser la tesis de un texto argumentativo. Los hechos son acontecimientos, algo que pasó, está pasando o va a pasar. Es un suceso observable, si lo observas tú, lo puede observar cualquiera, y tiene una veracidad comprobable, es decir, nosotros podemos comprobar si es o no es así. Su característica principal es la objetividad. La opinión, en cambio, son apreciaciones personales de cada persona. Es una valoración de un hecho. Tú valoras un hecho cuando lo calificas de bueno, de malo, si está bien, si está mal, si es suficiente, si es insuficiente, etc. Y la principal característica de la opinión es que es subjetivo de cada persona. Si tú logras recordar esto, te va a ser más fácil identificar la tesis de un texto argumentativo. Veamos si lo recuerdas. Si yo te presento esta afirmación: la pandemia en Chile se controlaría decretando cuarentena, ¿sería hecho? ¿Sería opinión? ¿Será verificable? Tiene un verbo en condicionalidad, por lo tanto es una opinión. Si nos dicen, o si tú lees en un texto que Italia y España bajaron su número de contagios al imponer cuarentena total, ¿eso es comprobable? Sí. Puedo verlo, puedo leerlo, entonces va a ser un hecho. Y si te dicen que el 70% de la región está en cuarentena, nosotros sabemos que habiendo un número podemos verificarlo, por lo tanto estaríamos en presencia también de un hecho. ¿Lo recordaste? A ver, para confirmarlo, dice: en Estados Unidos se han registrado manifestaciones en varias ciudades. ¿Podemos comprobarlo? ¿Sí? Si lo podemos comprobar, entonces es un hecho. Si tú lees en un texto que el país se enfrenta a un cuestionamiento por la muerte de George Floyd en manos de la policía, eso lo calificas como un hecho comprobable. Y si te dicen que es la peor demostración de racismo, tú deberías saber que cuando dice peor demostración estamos calificando, estamos evaluando, ¿ya? Estamos valorando. Por lo tanto, esa sería una opinión. Ojalá que puedas recordar estos conceptos porque, como te digo, te van a servir para el análisis de un texto argumentativo. Y de los argumentos, ¿qué podemos decir? Insisto, repito, la tesis es la opinión o el punto de vista del emisor. Y los argumentos, tú como emisor o como receptor tienes que analizar acá la situación. Mira, tenemos a una persona que tiene por un lado un corazón y tiene por el otro lado el cerebro. Y esto también pasa cuando nosotros usamos los argumentos. Apelamos a la razón o apelamos a las emociones. Cuando queremos apelar al sentir del receptor, a los sentimientos, nosotros decimos que son argumentos afectivos. Apelan, como te decía, al corazón, apelan a que sintamos emociones.
La otra posibilidad que tienen los argumentos es que sean lógicos. En este caso, los argumentos lógicos apelan al raciocinio, al pensar, ¿ya? Apelan a la razón. Las dos posibilidades, entonces nos encontramos con argumentos afectivos o emotivos o a argumentos lógicos o racionales. Lo vamos a ver en un ejemplo concreto. Dice, la persona que tiene mascota debe ser responsable, en eso estamos todos de acuerdo, pero dice acá, y tratarlos como un miembro más de la familia. A lo mejor tú dices, sí, hay que ser responsable, pero no necesariamente tratarlo como un miembro más de la familia. ¿Con qué argumentos te pueden convencer? ¿Ya? Esa va a ser nuestra tesis, te decía. ¿Con qué argumento nos puedes convencer? Lo leemos. Dice, porque las mascotas son lindas y amorosas, apelan a la ternura, porque da pena que sufran, porque son los más pequeños de la familia, porque nos sentiremos mal si no los consentimos, porque nos alegran los días, porque son los mejores amigos del hombre. Pero también te pueden dar otros argumentos que te diga que son seres vivos, que las mascotas bien cuidadas viven más años, según un estudio realizado por la Universidad de Oxford. Te pueden decir también que el sentirse parte de la familia les otorga un sentido de placer y bienestar a las mascotas, y te podrían decir que existe una ley que condena los actos de irresponsabilidad con las mascotas. Si tú analizas, los argumentos que están en ambos recuadros son distintos. Los primeros apelan a las emociones, a la ternura, a la felicidad, al bienestar, y los segundos apelan al pensamiento, a lo racional. Y ahí tenemos la diferencia entre argumentos que son, insisto, emocionales, afectivos, y los que son lógicos o racionales. ¿Bien? Eso es lo que te van a pedir en las clases. ¿Qué textos son argumentativos? Las cartas al director. Recuerda que las cartas al director van dirigidas al director de un medio de comunicación de prensa escrita, de periódico, revista. Las escribe el lector, por lo tanto tú eventualmente como lector también podrías enfrentarte a la escritura de un texto argumentativo de este tipo. Tenemos texto argumentativo, la editorial, que también es un texto periodístico, tiene un lugar destacado en el periódico y siempre dice como título editorial. Las columnas de opinión, aquí no hay mucho que hablar porque el nombre ya lo dice. Cuando tú te enfrentes a una columna de opinión debes saber que vas a encontrar la opinión de un emisor sobre un tema en particular. Los ensayos, ojo, también acá cuando te digan vas a leer un ensayo o esto es un ensayo, inmediatamente debes saber que te vas a encontrar con la tesis de algún emisor sobre un tema en particular. Los ensayos son un poco más extensos y un poco más complejos de analizar. Y también textos publicitarios. Los textos publicitarios también tienen como finalidad convencernos de que compremos, de que adquiramos un producto o de que cambiemos una actitud. Por lo tanto, también es un texto argumentativo con lo que tú te vas a enfrentar, como te decía, en tus clases o en tu vida cotidiana. Ya tenemos las características y los elementos entonces de un texto argumentativo. ¿Qué hemos dicho? Que hay un emisor que intenta convencer a un receptor sobre un tema polémico. Recuerda que lo polémico es porque genera diversas opiniones. Sobre este tema presenta una tesis que va a ser la opinión propia del emisor. Y esta tesis va a estar sostenida en argumentos. Estos argumentos pueden ser lógicos y emotivos, y los hechos de los que hablábamos delante te van a servir como razones. Bien, esto es lo que te piden en las clases y yo espero con esta breve clase haber contribuido de alguna manera a que mejore tu comprensión y tu análisis de los textos argumentativos. Vas a encontrar ejemplos
y la teoría y ejercicio en las páginas 126 y 129 de tu texto escolar. Recuerda que puedes descargar los textos de estudios en la página www.curriculumnacional.cl. Y recuerda también que para dudas o consulta tú te diriges al correo copiapotv1media.lenguaje@gmail.com. Jóvenes, esperando que esto haya sido un aporte para facilitarle los análisis de los textos argumentativos, espero verlo en una próxima oportunidad. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.